Para lo que me metí, que le mandes un saludo al cubanito que justamente está viendo el envío. Ah, saludos. Lo espero cuando quiera, cubanito, para que venga aquí y debatamos, pero con datos. Le tengo una sorpresita, porque como usted sabe tanto de economía y yo no sé un culo, entonces para que venga acá y demuestre todo su conocimiento de economía, le tengo una sorpresita. Avíseme cuando quiera y deje de estarme mandando a todos sus burritos esos spameando comentarios de que dice que me domaste. Y me muero de ganas para que me expliques por qué carajos el escándalo de Lehman Brothers y los Panama Papers son por culpa del socialismo. Siga mandando a sus mediocres seguidores a que hagan hate, que es lo mismo que tuvo que hacer con Roxana Kramer y con Armesilla. Porque no sabes hacer nada más, cubanito mediocre. Es que una sociedad más educada obviamente los hace menos propensos a la violencia, menos propensos al crimen, porque tienen un poquitico más de conciencia en sus cabezas. Si no se le mete educación a la gente, pues somos unos animales parlantes, eso es básicamente lo que somos, unos salvajes. Entonces uno empieza, digamos, como a cambiar mucho los conceptos y todo ese tipo de cosas. Y entonces, curiosamente, en una universidad de estas tan prestigiosas, pues yo decía esto y esto y esto y aquello. Y entonces me contestan, entonces usted lo que es un socialista, entonces usted lo que quiere es todo regalado, y entonces usted que no sé, no, pero es que, y todo ese siempre ha sido el ataque. Y entonces, pues precisamente ahí me va, entonces, con todo esto que nos acabas de explicar, yo quiero que me ayudes con un ejercicio. Dime la definición más concreta y más acertada que tengas de capitalismo y dime si en Colombia hay capitalismo o no y por qué. Y dime entonces en Colombia qué hay. Ok, pero me dejas, o sea, te respondo eso y me Claro, claro, dejas. claro, no, como quieras. Tú eres el dueño del espacio. Capitalismo es un modo de organizar la producción y en su característica la organiza entre los poseedores de capital y los poseedores de la fuerza de trabajo. O sea, el capitalismo organiza la producción entre trabajadores y empleados y capitalistas. Eso es el capitalismo, no es más. Porque el capitalismo no es propiedad privada, el capitalismo no es libre mercado, el capitalismo no es, pues, o sea, eso son cosas que están en todo, no es libertad ni nada de eso. Capitalismo, organizar la producción, los recursos económicos, convertirlos en producción a través de una situación, empleados y empleadores, no es más. En Colombia, ahora, de eso se pueden desprender muchísimas cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que estábamos diciendo antes? Que el capitalismo, por esa situación de plusvalía, genera sociedades oligárquicas, opresivas y demás. En Colombia, claro que hay capitalismo, porque organizamos el trabajo así principalmente. Aunque, por ejemplo, Colanta es una cooperativa, ¿sí? Que ya es una situación en donde no hay esa condición. Los trabajadores son dueños de la empresa. Y hay muchos ejemplos exitosos de así en el mundo. Me estaba contando el profesor Guillermo Fino que ahorita en Baupés, no me acuerdo dónde, en una de las zonas de conflicto, exmilitares de las ex participantes de la FARC están organizando las cooperativas campesinas, ¿sí? Y está funcionando sumamente bien. Las cooperativas bolivianas fueron un éxito. La cooperativa Mondragón es una multinacional que define el País Vasco. La fábrica más grande de Ferrari queda en Morelos, en Italia, en la zona que se llama el Cuadrilátero Rojo, que es Emilia Romagna, que hay 8.000 cooperativas y es tal vez la zona más rica de Europa y es la que tiene mejores indicadores sociales y son organizadas a través de las cooperativas. Entonces, en Colombia hay capitalismo, por supuesto, en el sentido de que las empresas acá mayoritariamente se organizan en esa estructura jerárquica. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, el presidente con respecto al capitalismo colombiano? Y en eso tiene toda la razón. El capitalismo colombiano parece una colonia. Es decir, la riqueza en el país se ha definido y se va a definir siempre, hasta el día de hoy, por la tierra. O sea, aquí quien posee la tierra posee la riqueza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuáles son nuestros productos de exportación? Históricamente, productos de la tierra, no industrializados, como dice él. Entonces, si te pones a pensar en los productos emblemáticos de nosotros, es el café, ¿sí? La quina en un momento, el carbón, el petróleo y una sustancia ilegal que todos conocemos, ¿sí? Lo que Petro dice es, tenemos que evolucionar en ese sistema. Apúntate, hazte el apunte mental de eso que acabas de decir,
porque para la próxima charla que tengamos, quiero que hablemos un poquitico acerca del tema de que alguien algún día me dijo, el día que legalicen el polvo blanco, al otro día el 30% de los restaurantes, las discotecas y las salas de uñas en Bogotá amanecen cerrados con el letrero de se arrienda. Pero ese tema lo dejamos para la Es muy siguiente posible, charla. claro, porque pues... Entonces este es un capitalismo absolutamente colonial, si se quiere, absolutamente primitivo, no es industrial, o sea, para nada, y mucho menos tecnológico. Sí, o sea, es que nuestro unicornio es Rappi, que es una empresa que se basa en la explotación de sus domiciliarios para acumular lo que acumula, ¿sí? Una cosa es Rappi, otra cosa es Huawei, ¿sí me entiendes? O sea, decir que aquí nuestro unicornio es Rappi, perdón, pues es una muestra que nuestro capitalismo es arcaico, es premoderno, es absolutamente atrasado, es antiguo, y es porque se basa en la explotación del trabajador y en la estafa del consumidor. Por eso nuestro costo de vida es tan absolutamente caro. Cualquier persona va y vive en Europa, vuelve un rato y dice, Dios mío, nosotros aquí cómo hacemos para sobrevivir con esos precios tan caros y esos salarios tan bajos. Y esa es nuestra realidad. Y tú dijiste una idea de más o menos por qué nos sostenemos. Porque hay un ingreso externo que no están en nuestras cuentas públicas, pero que muchos años ha sido nuestro principal producto de exportación. Pero que desequilibra mucho el mercado, ¿no? Claro, lo encarece muchísimo, evidentemente. Esa es una distorsión inmensa que nos produce. Genera mucha pseudodemanda y exactamente. un poco de pero es lo que mantiene la economía en muchos sentidos, eso es verdad. Ahora, frente a lo que decías antes, porque aquí sí hay capitalismo, sí, pero es absolutamente, y estamos de acuerdo en que hay que modernizarlo, que hay que hacerlo avanzar. Para eso, lo más importante, tú lo dijiste, es la educación pública. Es que un ciudadano educado, sí, es un ciudadano que eventualmente se vuelve un ciudadano civilizado, o sea, que respeta las normas democráticas. Aquí en los libros de Germán Arciniegas, recuerdo que él contaba que hablaba con los campesinos y le decía, ¿la ley? ¿Qué es la ley? Yo no entiendo qué es esa vaina, ¿sí? Entonces, si tú educas a la ciudadanía, tienes una ciudadanía civilizada, pero al mismo tiempo tienes una ciudadanía productiva. Por eso la izquierda promueve con mucha fuerza que se cambie el concepto gasto público y se transforme en inversión pública, porque es una inversión. Y como decía el presidente Lula, es la inversión más rentable del mundo. Cada dólar que inviertes ahí se convierte en $7 en el futuro, más o menos, ¿sí? Y por eso la importancia de la educación pública, porque el Estado debe funcionar como un Estado inversionista, que es un concepto que movemos en otra república. Y es que invierte en la nación, dale salud, dale educación, y vas a ver que tienes un país desarrollado y rico en muy poco tiempo. En el trayecto empiezas a dar las transformaciones. Por supuesto, los dueños del poder no quieren eso. Quieren que se mantenga como se mantiene. Por eso la derecha y por eso la izquierda. Ahora, con respecto a los impuestos, que tú decías que es una frase muy común. ¿Por qué los ricos tienen que pagar impuestos? Ahí viene una concepción totalmente diferente del Estado y creo que los que estamos en la izquierda tradicional tenemos razón. Y es que en una sociedad no hay empresarios ricos en sociedades pobres, ¿sí? Hay empresarios ricos en sociedades ricas. Es el famoso caso de Jeff Bezos con Amazon y Nueva York. No sé si sepas, pero Jeff Bezos hizo una campaña grandísima de que su próxima sede, en qué ciudad la iba a abrir. Entonces él le decía a los alcaldes de las ciudades de Estados Unidos que le mandaran ofertas para ver cuál ciudad escogía él, ¿sí? Y Alexandria Ocasio-Cortez y un grupo de los demócratas socialistas de Nueva York dijeron, Nueva York no va a mandar nada, porque Jeff Bezos quiere venir a Nueva York. Lo que Jeff Bezos está haciendo es tratando de que nosotros le bajemos impuestos porque él va a venir a esta ciudad. ¿Y por qué va a venir a esta ciudad? Porque él quiere, o sea, su próxima etapa de crecimiento es publicidad y la publicidad que él quiere está en Nueva York. O sea, la riqueza está aquí en Nueva York. Dicho y hecho, así pasó. Nueva York fue la única ciudad que no le mandó oferta y a Nueva York fue la ciudad que fue. Otras ciudades le dijeron, no, venga acá, le damos impuestos, le damos subsidios, le damos de todo, ¿no? O sea, eso que tú dices que quieren que los de la izquierda queremos todos regalados. Y él fue a Nueva York. ¿Por qué? Porque las empresas van a las sociedades ricas. ¿Por qué? Porque ellos saben que ellos extraen la riqueza. Y está muy bien que eso sea dentro del sistema, no hay problema. Pero no lo crean, lo extraen, ¿sí? Entonces, Richie, por ejemplo, ¿tú cuántas veces has usado el sistema judicial colombiano en toda tu vida? Ni una. ¿Cuántas crees veces que lo usa Luis Carlos Sarmiento? No, pues 20 veces Todos al los días. día. Exacto. Entonces, ellos tienen una ciudad funcional para su servicio. Por eso es que tienen que pagar más impuestos.
¿Cuántas veces usas las carreteras tú, por ejemplo, Bogotá-Barranquilla o Bogotá-Cartagena? Una vez cada década. Exacto, ellos la usan todos los días. Por eso ellos tienen que pagar más impuestos. Es lo lógico, porque usan más nuestra sociedad. Los servicios que entrega nuestra sociedad, ellos los usan más y dependen más de ellos. O sea, es que a mí ningún policía me ha venido a proteger la casa o los negocios de mi familia. En cambio, los policías protegen los bancos. ¿Sí me van a entender? Entonces, en ese sentido, por eso es que ellos tienen que pagar más impuestos, porque extraen más de la sociedad y necesitan más la sociedad. Si no hubiera un sistema judicial en Colombia, si no hubiera un Estado funcional que protegiera los derechos, la propiedad privada, que creara la infraestructura, ellos no podrían hacer su riqueza. Por lo tanto, son los que más le deben a la sociedad y por eso es que tienen que pagar más impuestos. Ahora, nosotros creemos que eso está muy bien y que eso es necesario, pero ¿tú crees que, por ejemplo, Luis Carlos Sarmiento Angulo vale más, vale 1.000 millones de veces más que sus empleados? O sea, que su aporte a la empresa es 1.000 veces mayores, 1.000 veces millones más que sus empleados. Yo creo que no. Si yo voy a un banco de Bogotá, pues ninguna de la familia Sarmiento Angulo me entiende. Entonces ellos dicen, no, es que nosotros pusimos la infraestructura y la idea. Bueno, dejen la infraestructura y la idea ahí sola, a ver si eso produce riqueza. Si no está el trabajador ahí, ahí no se produce riqueza. Entonces, por eso nosotros decimos, necesitamos una sociedad, una clase trabajadora unida, consciente de su situación, que pueda cambiar las injusticias del sistema económico en este país. Y lo digo con conocimiento de causa, Rich. En Estados Unidos, un profesor, mi profesor, se llama Richard Wolff. Él es de la Ivy League de Estados Unidos. Es decir, él estudió en Harvard, estudió en Yale, estudió en Stanford. ¿Sí? Okay. Economía e historia. Y fue poster boy, o sea, en toda la universidad donde estuvo fue brillante y maravilloso. Pero él tiene una característica, es que se volvió marxista. Él es hoy el marxista más reconocido de los Estados Unidos. E inspirado en él y su programa que se llama Democracy at Work, Economic Update y demás, yo fundé otra república acá. ¿Sí? Y él lo que hace en su programa es hacer un análisis de la economía desde una visión marxista como una propuesta más, ¿sí? O sea, aquí tenemos el programa de economía de Cable Noticias, que es sumamente capitalista y desde su visión, pues chévere que haya otro desde otra visión. Y eso fue lo que él propuso. Bueno, el compartir esa filosofía, el compartir estas ideas que hoy estamos compartiendo en tu programa, fue lo que hizo levantar a la clase trabajadora de Estados Unidos a que haya más. En Estados Unidos tú llegas y mandas una petición a una junta que es la que aprueba que se haga una votación para los sindicatos. Lo que está pasando ahorita es histórico. Nunca había habido tantas peticiones para sindicatos en Estados Unidos. La United Auto Workers, que es el sindicato de Ford, de Stellantis, de Chrysler, acaba de subir el salario de su gente en $89 la hora en promedio. ¿Sí? En Tesla, que pues, supuestamente es una gran barraquera, es $40. Y ya empezaron ese sindicato empezó a abarcar las otras empresas automotrices. Ya están en Volkswagen, ya están en las europeas en Estados Unidos y ya van por Tesla. Entonces, esa sociedad que está cambiando es únicamente pasa porque la gente entiende su conciencia de clase y desde ahí decide tomar acciones. Nosotros no necesitamos al Estado para que nos mejore nuestra situación. Mira lo que está pasando con Petro y la reforma laboral, Rich. Aquí se habla todos los días de la reforma de salud. Aquí se habla todos los días de la reforma de la pensión. La laboral ni la menciona. Porque esa es la que no van a dejar pasar. Y esa es la que necesitamos que pase. Aquí pasa una reforma laboral que unifique y mejore los ingresos de la clase trabajadora y no tenemos problema con el sistema de salud ni de pensiones. Pero el capitalismo colombiano es tan absolutamente explotador, tan absolutamente necesitado de explotar a la clase trabajadora, que la reforma laboral ni se menciona en los medios de comunicación. Está ya escondida, refundida. Y yo se lo dije a Piedad Córdoba, esa es la reforma que no va a pasar. Pidámosla para el Senado. Y no se pudo. ¿Por qué? Porque esa es la base de nuestra riqueza, lamentablemente. Y por eso encuentro tan... Claro. Claro. Es que mira, de hecho yo estaba hablando de eso en un live, porque no sé si tú recuerdes una entrevista que le hacen a ese Davos, es que no me acuerdo cómo es que es el apellido, el gerente de Tecnoglass.
el que era el jefe de la Geraldine. Daes, ese, gracias. No sé si la has visto, en la que él llega y dice que una vez estaba hablando con unos empresarios extranjeros amigos de él y que le decían, pero es que aquí en Colombia lo único barato es la mano de obra porque explotan a la gente, pero el servicio de teléfono es carísimo, el servicio de arriendo es carísimo, la luz es carísima, los impuestos son carísimos, los recargos son carísimos, el transporte es carísimo, sale más barato traer un container desde China hasta Cartagena que desde Cartagena hasta Bogotá. O sea, yo no sé ustedes qué es lo que están haciendo. No sé si alguna vez las has visto. Y si no las has visto, puedes buscarle. Puedes buscarlas. Se encuentra en TikTok y se encuentra en YouTube. Principalmente uno escribe entrevistada es competitividad, una cosa así. Pero ahí sale. Inclusive el man está hablando por teléfono y explica, digamos, eso. Entonces, y lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Uno llega y escucha. Esto lo que pasa, le van a subir. mira que ese análisis que haces es muy bueno, porque yo tengo un video que fue bastante bien y que ha sido muy criticado, en el que sostengo y lo sostendré por siempre, que los capitalistas colombianos no crean producción de valor. O sea, no crean producción competitiva a nivel mundial. O sea, tendrán por ahí una cuota. O sea, ¿cómo es posible que el café, nosotros no seamos una potencia del café? Nos acostumbramos a vender el grano y ya. ¿Sí? China ha subido los salarios un 400% desde el 2000 hasta hoy. Y solo Elon Musk, que es un marihuanero que no tengo ninguna admiración por él, decidió que supuestamente se iba para India. Pero ninguna empresa se va de China porque la mano de obra es tan brutal, la capacidad tecnológica es tan brutal que ellos con salarios altos pueden ser competitivos. Los salarios de Alemania eran inmensamente altos y ese país era inmensamente competitivo hasta que decidió comprarle gases a Estados Unidos en vez de a Rusia. El salario no define la competitividad o la productividad, eso es lo de menos, ¿sí? Es la capacidad tecnológica, la capacidad de la mano de obra. Por eso promovemos la educación, por eso promovemos la salud. Es que, ¿qué país se desarrolla y crece con gente muriéndose de hambre, con gente enferma y con gente que no está educada en esta era de hoy en día? ¿Sí me entiendes? Entonces, el capitalismo colombiano es absolutamente primitivo y salvaje, es violento. O sea, Orlando Falborda lo dice, una oligarquía salvaje que lucha por la tierra es lo que ha desatado la violencia en este país. La frase del paramilitar que a cada rato cita Holman Morris, en Justicia y Paz, él dijo, nosotros íbamos sacando a la gente de la tierra y atrás de nosotros venían los que le iban a comprar a precios baratísimos. Entonces es un capitalismo de la colonia que tiene que evolucionar. Y en mi perspectiva, la forma más eficiente que evolucione, más sostenible en el tiempo, es con la concientización de la clase trabajadora y el enriquecimiento de la clase trabajadora, ¿sí? Marx lo dijo, lo único que se afecta cuando suben los salarios es las utilidades de los empresarios. Tenemos un premio Nobel de Economía diciendo, hace 2 o 3 años, que subir los salarios no afecta a los precios, o sea, no eleva la inflación. No, es de Gard. Okay. David Card. Hay un estudio también de Berkeley, que hay varios estudios, de hecho. Yo la vez pasada estaba leyendo el resumen del PDF de Berkeley ahí en Google Scholar, que demostraba que el incremento de que el decrecimiento, o sea, bajar los salarios y aumentarle las exenciones tributarias a las empresas no aumentaba la contratación, que es la famosa política que se inventó Uribe cuando le quitó las horas dominicales y los extras a los colombianos, ¿no? Así es. Y es que ponle lógica. O sea, si mañana Luis Carlos Sarmiento Angulo se gana $1 millón, no va a coger esa plata y contratar a trabajadores. No lo va a hacer. Pues es lo mismo si le bajamos los impuestos y le bajamos los salarios. Es un ingreso adicional para él. No lo va a coger para eso. Él solo contrata trabajadores cuando hay una mayor demanda que le exige contratar trabajadores. ¿Sí? Y la mejor forma de incrementar la demanda es enriqueciendo a la clase trabajadora. Y eso lo está demostrando México. E incluso aquí cuando Petro en el primer año subió el salario 16%, todo el mundo dijo que las empresas se iban a ir, que el desempleo se iba a desatar y no pasó. Y el segundo año trató de hacerlo también y no volvió a pasar, aunque bueno, estacionalmente sí hubo un problema de incremento de desempleo por una macrotendencia latinoamericana de que ningún país está creciendo. Pero tenemos a los Estados Unidos en esa situación, tenemos un Nobel de Economía, tenemos la historia en ese sentido. Y es evidentemente que el enriquecimiento de la clase trabajadora es un impulso para la economía. Y en ese sentido nosotros creemos que el primer logro
que podríamos hacer es empezar a dignificar un salario mínimo digno. Y uno de los argumentos más constantes que sacan es el capitalismo es el sistema económico que más gente ha sacado de la pobreza. Y eso es simplemente muy fácil porque es que simplemente uno busca cuál es la distribución de las curvas de pobreza de acuerdo a la ONU. Y es que lo que pasa es que lo que estaban diciendo era que tenían la curva de pobreza en la persona que ganara menos de $1.95 al día. O sea, imagínense, o sea, para este momento son una persona que gane 800,000 pesos al día, es decir, 3 por 8, 24, o sea, 240,000 pesos. O sea, imagínense, una persona que gane más de 240,000 pesos ya no es pobre y ya salió de la línea de pobreza gracias al capitalismo. Entonces llegan y se inventan otra vez, llegan y dicen, ay, pero eso es menos del 10% de la población. Y entonces llegan y salen las otras dos curvas. Entonces la otra curva ya muestra que el 50% de la población gana menos de $5 al día. Entonces $5 al día son, digamos, 5 por 4, 20,000 pesos, así mal contados, 20 por 3, sí, 2 por 3 son 600,000 pesos. Entonces que le vengan aquí a uno a decir que una persona que se gane más de 600,000 pesos mensuales no es pobre, pues hombre, o sea, ya, sí, o sea, es una infamia, ¿no? Entonces esto es falacia tras falacia tras falacia, ¿no? Además que hay tres cosas, o sea, eso que dices es totalmente cierto. La eliminación de la pobreza de la era neoliberal es absolutamente estadística. O sea, bajaron los estándares tanto que entonces ya nadie es pobre. Que aquí lo hizo Duque con el DANES, ¿te acuerdas? Claro, cuando se inventó lo de... No, yo inclusive vi la encuesta del DANE que decía que si había trabajado al menos una vez por semana en los últimos 3 meses, ya era una persona empleada. Entonces imagínense en cuánto hubiera quedado el índice de desempleo si se hubiera hecho una medición real, ¿no? Exacto, eso que tú dices es totalmente cierto, pero además hay un elemento adicional que es muy complicado y es que tiene que ver que, ok, ¿cuándo es que el capitalismo o como sistema dominante ha bajado la riqueza? Y ha sido en 3 factores. Uno, en la época de posguerra, ¿sí? Pasada la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? ¿Qué tenía esa sociedad? Bueno, esa sociedad tenía altísimos impuestos, tenía buenísimas condiciones laborales, educación pública y salud pública, gratuita. ¿Sí? Entonces, en esa época bajó mucho la pobreza, pero eso no es el modelo capitalista que ellos nos quieren proponer o en el que vivamos hoy. El otro momento grande de disminución de la riqueza grandísima fue en América Latina durante el 2002-2012, que fue lo que se conoce como el superciclo de los commodities. Pero tú sabes que los gobiernos que habían acá, con excepción de Uribe, todos eran lo que se conocía como el socialismo del siglo XXI. Y ellos no modificaron las estructuras económicas de sus países, pero sí distribuyeron la riqueza masivamente. Y eso nadie se lo puede negar a ellos. ¿Sí? Hubo una grandísima eliminación de la pobreza ahí. Y el otro gran factor de eliminación de la pobreza... Pero en Colombia no. En Colombia mejoró las condiciones de la clase, sí, porque es lo que se llama el efecto... el efecto... Pues, derrame. Sí, exactamente, sí, o sea, goteo. Los palos de las gallinas. Exactamente, sí. Pero nunca como pasó en Brasil, por ejemplo. Nunca la situación de lo que pasó en Ecuador. Nunca esos niveles. Nunca lo que pasó en Bolivia. Bolivia pasó a tener los indicadores macroeconómicos mejores del mundo. Y el otro gran factor de disminución de la pobreza fue que China eliminó como a 400, 600 millones de personas de la pobreza. Y China lo rige un partido que se llama el comunista. Y es que ellos no le han cambiado el nombre por pereza, no, sino porque son una sociedad que ellos mismos han dicho, nuestro pensador clave es Marx. Nosotros queremos ser la sociedad socialista perfecta. O sea, ellos están muy alejados del sistema ideal capitalista que aquí nos vienen a proponer. Entonces, esos son los momentos en que ellos, o los factores que han hecho que esas sociedades eliminen la pobreza. No es el libre mercado que aquí nos proponen y aquí nos quieren meter. Por ejemplo, mira lo que está pasando ahorita. Y eso es algo que yo critico mucho al gobierno actual, y es el manejo de la deuda. ¿Sí? Aquí toda la ideología neoliberal nos dice que tenemos que pagar la deuda, que no tenemos que tener déficit, que queremos respetar la regla fiscal. Todos los estudios económicos del otro lado dicen, cuando usted hace eso, empobrece los países. ¿Sabes cuánto ha pagado Petro en deuda externa en lo que va de su periodo? 120 billones de pesos. Y en los otros 2 años va a pagar más. 120 billones de pesos.
en los próximos 2 años va a pagar $10.000 millones solo en intereses. No me digas que esa deuda no, o sea, eso es o sea, es totalmente absurdo, ¿sí? Entonces nos dicen que tenemos que, los neoliberales en su afán de disminuir el Estado, ¿sí? Inventaron lo que llama la regla fiscal. Yo creo que ustedes lo han visto en todas las noticias. La regla fiscal es una mentira, es una excusa para que la sociedad no gaste en salud, en educación, por las razones que dijimos anteriormente, ¿sí? Porque yo te pregunto algo, Richie. Muchos países del mundo tienen regla fiscal, ¿sí? ¿Y qué país ha parado su gasto militar por la regla fiscal? ¿O Colombia ha parado su gasto militar por la regla fiscal? Nunca. Ese gasto nunca se para. La deuda, los subsidios a las grandes petroleras, ¿cuándo se ha parado por la regla fiscal? Nunca, jamás. Pero si queremos montar una escuela, no, porque la regla fiscal no nos deja. Si queremos, no, porque la regla fiscal no nos deja, ¿sí? Entonces, esas discusiones son las que tenemos que empezar a traer a la sociedad, en el sentido de que la economía no es una, y la economía no es una ciencia exacta. La economía es una ciencia social, y si es interpretativa totalmente. Entonces, Richie, porque ya me tengo que ir guiando. Yo creo que un economista lo primero que tiene que hacer es leer a todos los economistas, ¿sí? Y, como te decía antes, entender los momentos en que cada uno escribe. Entonces, por ejemplo, Marx odiaba al Estado. Y yo creo, en eso soy más cercano a Keynes. Yo creo que el Estado tiene un papel preponderante en la sociedad del mundo de hoy y puede ser una herramienta que nos ayuda al desarrollo tremendamente. Mazzucato dice, el Estado no solo es importante, sino que el Estado puede crear valor. Es decir, el Estado puede crear riqueza y puede ayudar a las sociedades a crecer profundamente. Entonces, si tú haces ese rastreo, tú llegas a un momento en el que dices, en este momento de la humanidad, en la vida que tenemos hoy en día, y por eso está renaciendo en todos los lugares del mundo, el marxismo tiene que volverse a estudiar, porque en la inequidad de la riqueza que tenemos hoy es absolutamente dañina. Es infame, es amoral hasta más no poder, pero es dañina para el mismo sistema, ¿sí? Por eso el libro de Piketty, ¿tú sabes cómo se llama? La obra magna de Piketty se llama El capitalismo del siglo XXI. Espérate un momentico, porque pues yo no soy economista y tampoco es que sepa mucho de economista. No, no. Piketty es el del ejercicio, el del ejercicio del Monopoly, ¿no? No, Tomás Piketty es un francés que puso el tema de la inequidad de moda y salió con un libro que se llama Eso, Capital del siglo XXI. él es el del ejercicio del Monopoly. No lo conozco el ejercicio de Monopoly, la verdad. Creo que fue Piketty que alguien me... Mira, Piketty hizo un creo que me confirmen por favor en los comentarios si sí fue Piketty el que colocó dos estudiantes universitarios a jugar. Sí, señor. Sí, señor, fue él. Sí, señor, fue él. Y que simplemente, pero entonces que le colocó la regla que al principio entonces tiraban un dado y el que ganara, entonces el que ganara simplemente ese juego de azar del dado, entonces tiraba 2 veces y entonces, exacto, y cada vez que daba la vuelta al tablero, entonces recibía el doble de plata. Y entonces que irónicamente, entonces a medida que iba avanzando el juego, al que había ganado esa mamada, ¿sí? O sea, era más confiado y se echaba más para atrás y hacía más chistes y se creía su cuento de que estaba ganando el juego porque él era muy bueno. Y se creía superior. Sí, exactamente. Sí. Entonces, sí es Piketty, ¿no? Sí, entonces ahora sí, cuéntame lo de la obra de él. Entonces, si tú coges todos esos, dices, o sea, en una sociedad como la actual, pues tenemos que volver a esos principios. Y tal vez cuando mejoremos esta situación, va a haber espacio para ideas más neoliberales, ¿sí? Pero en este momento es absolutamente ridículo pedir al Estado que no actúe, es absolutamente ridículo estar a favor de la concentración de la riqueza, es absolutamente ridículo no estar invirtiendo en educación y en la salud de nuestra gente, ¿sí? Y por eso necesitamos este programa como el tuyo, necesitamos estos espacios, porque en el resto del mundo estas ideas se están volviendo a lanzar con mucha fuerza, ¿sí? Y si no lo hacemos, que es mi crítica a la izquierda moderna, si no le damos una opción real, porque es que si tú me preguntas, por ejemplo, los nuevos izquierdistas europeos, básicamente le están diciendo a la sociedad, decías entre lo menos malo y lo malo, y pues por eso la extrema derecha está renaciendo en Europa. Pero mira lo que está pasando en Estados Unidos, incluso con el fenómeno de Bernie Sanders, que le tuvieron que robar las elecciones. El Partido Demócrata tuvo que robarle las elecciones para que él no llegara al poder. Mira el fenómeno de AMLO, que
ahorita prácticamente no tiene que hacer campaña para que su candidata gane las elecciones. Un dato, ¿te has dado cuenta que hace mucho tiempo el leitmotiv del uribismo de Venezuela no lo han vuelto a mencionar? No, ya se les No, acabó pues, la cuerda con eso. Es que todo es simplemente por moda, y ya cuando se les desgasta el chisme, ya simplemente pasan al otro, ¿no? Y es porque Venezuela está en una situación económica que incluso el bolívar está volviendo, o sea, están dejando el dólar detrás y está volviendo el bolívar. Imagina la situación. Entonces yo creo que yo invito a la gente que está en otra república y demás, que no le tenga miedo a concientizarse en su clase. Si usted es clase trabajadora, usted no tiene por qué soñar con ser empresario para vivir bien. O sea, muy bien que haya empresarios y muy bien, ojalá haya mucho más cooperativas en Colombia. Por ejemplo, el gobierno Petro está promoviendo que la cooperativa Andes, que es la de los cafeteros, retorne. Y en eso Petro se ha sido muy teso en tratar de impulsar las cooperativas agrarias, las cooperativas cafeteras, y eso hay que reconocérselo sumamente. Y hay muchas cosas que la ha hecho muy bien, y hay que, los que somos de izquierda tendremos que agradecerle siempre a él, porque nos inspiró, porque nos hizo mostrar que podíamos. Mira el tema que estamos debatiendo hoy, eso en la época de Bolívar era imposible, y eso hay que reconocerlo. Pero yo creo que tenemos la posibilidad hoy de poner estos temas en debate de nuevo, que la gente le pierda el miedo a eso y que empecemos a transformar la sociedad desde las bases, desde la unión de la clase trabajadora, que es seguramente el 99% de la gente que hoy nos está escuchando, y qué bien que sea así. No podemos seguir definiendo la sociedad, nuestro país, nuestra economía, por lo que le sirve al 5% de la población. Nosotros tenemos que ser escuchados. De hecho, te invito personalmente, te invito por acá, el 14 de agosto, un grupo de sindicatos me invitaron para dar una charla que pues ya han escuchado, que se llama Una política económica de los trabajadores. Es que el Estado puede ser funcional para la clase trabajadora, enriquecernos todos y evitar esas concentraciones tan masivas de riqueza y concentraciones tan masivas de pobreza. Queríamos una sociedad que sea más de clase media, donde no haya tanta gente con capacidades de derroche tan inmenso y gente muriéndose de hambre. Esa es la sociedad que no queremos, sobre todo por un factor. En toda sociedad, a través de la historia, el factor más importante de crecimiento, de productividad, de desarrollo económico, es el factor humano. Cada ciudadano que vemos en la calle es una desgracia como nación, porque no sabemos el potencial que esa persona tenía y que seguramente en otra situación nos podría haber estado dando, ¿sí? Es que un ciudadano en la calle es alguien que es un milagro, que en vez de estar produciendo para la sociedad, está mendicando. Y es una ridiculez en el siglo XXI que estamos en esa situación. Y se la pasan citando a Smith, que odiaba a los rentistas, ¿no? Es que los rentistas son la peor clase. O sea, es que los rentistas es lo peor que hay. O sea, los banqueros no pueden ser el corazón de la economía colombiana, por amor de Dios. Un banquero es alguien que presta un servicio, un intermediario, ¿sí? ¿Cómo es posible que el que alquila el local gane más plata que el que pone la empresa en el local? Eso no tiene ningún sentido en esta sociedad. Y por eso tenemos que cambiarla de fondo. Hay una invitación que yo quiero que me permitas hacer, y es porque estuve ahí. El acto revolucionario más grande que puede hacer Colombia es votar bien para el Congreso. Ese es el problema que tenemos ahorita, ¿no? Exactamente. O sea, ni siquiera se votó bien por presidencia, porque pues a fin de cuentas date cuenta de lo que está pasando. O sea, un Congreso corrupto tumba todas las reformas, se sale, rompe el quórum, desinforma, dice mentiras. Sí, pero es la verdad, y eso yo lo decía hace como 2 años cuando estábamos en ese mierdero de las elecciones. Yo decía, es que el presidente no importa, es que el presidente es lo menos importante, lo importante es el Congreso. Y vea, dése cuenta cómo estamos. Así es. La plaga inmunda. Andrés, y una última pregunta antes que te vayas, y más bien dejamos el resto para la próxima. ¿Tú qué opinas de ese concepto, rápidamente, así bastante escueto, de que gracias al capitalismo nosotros no vivimos como los mineros de 1900? No, eso es una bobada. Y te voy a decir por qué. Son 2 cosas. Mira, te voy a contar una anécdota para ubicarnos en eso. Olimpo Morales, que es un famoso político colombiano, en 1992 lo invitaron a la celebración de los 500 años del descubrimiento de América. ¿Sí?
por parte de España. Y él le envió la carta al comité organizador y le dijo, yo no puedo ser parte de ese evento, porque no hubo un descubrimiento, hubo un encubrimiento. Aquí llegó una sociedad salvaje, violenta, a una sociedad más avanzada que la destruyeron por completo. En términos de ingeniería, en términos de ciencia, habían cosas que eran impresionantes y que eran mucho más avanzadas de lo que había en Europa, ¿sí? ¿Eso para qué? La invención humana no viene de este sistema, viene desde su nacimiento. El capitalismo tiene 350 años más o menos. Creer que antes no había nada o no existía nada es negar la historia de riqueza de esta humanidad. Pero más aún, hay un historiador que es uno de los mejores historiadores de la humanidad y tenemos el privilegio que está en español, que se llama Joseph Fontana, que él ha dicho toda la vida es que fue la clase trabajadora en Inglaterra, la que estaba todos los días en las fábricas, las que empezó a desarrollar inventos que luego se transformaron en la revolución industrial y que luego los capitalistas fueron los que las cogieron y las convirtieron en un negocio. Pero la invención no viene del capitalista visionario acostado en la cama, es de la clase que vino trabajando. ¿Quién no hace eso? O sea, ¿quién no compagina con eso? ¿Qué trabajador acá no se siente explotado en el sentido de que mejora la forma en que se produce en su empresa, pero quien se obtiene el mérito no es él? Eso es la vida real de la clase trabajadora. Sabemos que Bill Gates no se inventó Windows, se lo compró a Tim Robbins, no me acuerdo cómo se llamaba. Sabemos que Elon Musk no inventó nada. Con la riqueza del papá compró PayPal y luego con la riqueza de PayPal compró Tesla. No es más reverso la biografía de Steve Jobs para darse cuenta que él no creó nada, él era un vendedor. Él era realmente un vendedor. Mucho de eso es riqueza pública, de hecho. Mucho de la riqueza de Apple viene de la riqueza. Sí, es que el DOS fue y se lo compró a un programador de IBM y fue y lo vendió, algo así, ¿no? Ese fue el de Bill Gates, exactamente así fue. Y se lo vendió porque su mamá trabajaba. La mamá era una directiva de IBM. Trabajaba con el CEO de IBM, exactamente. Sí. Entonces, la riqueza y la invención no viene del capital, viene del ser humano, ¿sí? Por lo menos, mira, por ejemplo, de hecho, en muchos sentidos lo deteriora. Mira lo que ha pasado con el cine. El cine se volvió totalmente industrial y como forma de arte ya es muy mediocre. Mira lo que ha pasado con la música. El reggaetón es el resultado de la industria musical, de decir, necesitamos abaratar los costos de la música para explotarlo más. Entonces, es absolutamente falso que la invención venga de ahí. Es una cuestión humana. Lo único que hace el capitalismo es que la privatiza. O sea, hace que permite que unos que tengan capital se puedan adueñar de ella. Pero no estamos mejor por el capitalismo, y lo acabamos de ver, ¿sí? Bill Maher tenía una frase muy buena en Estados Unidos y decía, en los últimos 40 años lo único que ha inventado Estados Unidos fue el borde de queso en la pizza. En cambio, una sociedad absolutamente liderada por la iniciativa del trabajador, porque en Estados Unidos el salario no ha crecido desde los años 60, con excepción de lo que está pasando ahorita con la clase del sindicato que te comenté. Desde 1960 no crece el salario real en Estados Unidos, ¿sí? En China ha crecido 4 veces en esa época. ¿Dónde crees tú que hay más explotación laboral? A pesar de lo que nos dicen de China, ¿no? Sí. Entonces, en esa sociedad china se inventaron el 5G, transformaron las telecomunicaciones, potenciaron el auto eléctrico a astro nivel, no tienen competencia en los paneles solares y todavía nos dicen que es que el avance del capitalismo. Háganme el favor. Para darte una idea y cerramos con esto, cuando los capitalistas más grandes de Estados Unidos van a China, se reúnen con Xi Jinping, ¿sí o no? No se reúnen con los empresarios de allá, se reúnen con Xi Jinping. Y cuando Xi Jinping fue a San Francisco, después de reunirse con Biden, le hicieron fila en San Francisco Tim Cook, Larry Flink, o sea, el dueño de BlackRock, todos los capitalistas. ¿Por qué? Porque es el Estado con una visión de nación el que define la economía en ese país, y eso no tiene nada de capitalista, Rich. Entonces, si algo sirvió este programa, y espero que tengamos mucho más, me encantó hablar contigo. A mí también me encantó, y no, claro, obviamente, con tal de que tú tengas la disposición, pues sí, claro, que alarguemos las nuevas sesiones, obviamente.
te había dicho 1 hora y nos quedamos media hora más porque estuvo muy chévere. Si hay algo que quiero que quede de este programa es que no le tengamos miedo a unas ideas que han funcionado sumamente bien en otras sociedades y que este país necesita urgente. A la clase trabajadora no le tengan miedo a la dignificación, no le tengan miedo a que suba su salario, no le tengan miedo a sus derechos, ¿sí? Económicamente es ventajoso que así lo tengamos. Ojalá así sea y vamos a tener una mejor economía y al mismo tiempo una mejor sociedad. Esa es la invitación que le hacemos. Por eso en todos los videos que tú has visto siempre digo al final, es hora de crear otra república. O si le van a tener miedo, o si le van a tener miedo, por lo menos que sea con fundamento, ¿no? O sea, si le van a tener miedo, que por lo menos sea después de leer y entender, no creyéndole a cualquier cubano marica por ahí hablando estupideces en redes sociales. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que un honor que nos acompañes acá y que nos ilumines con tu conocimiento, porque precisamente somos especialistas en nada, solo en hablar estupideces. Entonces necesitamos personas con verdaderos argumentos como tú para que vengas a enseñarnos a todos. Por favor, antes de despedirte, por favor, dinos tus redes sociales para que la gente que le haya interesado escuchar tu disertación vaya a seguirte. Y mira, ya lo están preguntando, ¿cómo es el usuario de TikTok? Entonces, por favor, dila. Bueno, primero, muchísimas gracias por darme esa oportunidad. Mi usuario de TikTok es @otrarepublica.com. Ese es. @otrarepublica. Sí, y de todas formas en TikTok lo pueden buscar Andrés Arellano, así como lo ven ahí abajo en el nombre ahí del Meet. Y ahí les va a aparecer, pues él siempre sale mostrando su cara normal, así como lo está haciendo aquí, entonces pues inmediatamente lo van a reconocer. Andrés, no, pues muchísimas gracias. A ti. Un abrazo inmenso, espero que... Un abrazo a ti, muchísimas gracias por concedernos el honor de venir aquí a enseñarnos un poquito de todo lo que sabes y esperemos que sea la primera de muchísimas más. Creo que aprendimos todos y fue un placer y un honor para mí. Muchísimas gracias, Richie, por la invitación tú me escribes y acomodamos la otra. Claro que sí. Ahí te voy a escribir ahí para que sigamos acomodando las otras. Un abrazo muy grande, Andrés. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Chao.